Hermano, el domingo pasado estábamos llevando una enseñanza titulada como un corazón con disposición. Amén. Y hablamos 3 puntos fundamentales, que el primero fue escudriñar el corazón. Segundo, guardar el corazón. Y tercero, los beneficios. Amén. Y en esta mañana vamos a aprender algo tan diferente, porque vamos a entrar más a lo profundo del corazón. Así que atésese los pies ahí, hermano, porque es necesario aprender esto. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta. Y el que no esté pegado de corazón con el Señor, cuando suenen las trompetas, se va a quedar. Y después no vaya a decir: ay, pero si yo iba allá a la iglesia, ay, Cristo, Señor, me dejaste. Y te ve los aviones estrellándose y todo, y se desaparece. Ay, yo me quedé. Y ve la ropa de la hermana Yamel y uy, nada más ahí que se cayó el bolso y todo. Ay, me quedé. ¿Qué pasó? Y Cristo está a la puerta. Vamos que el corazón uno tiene que examinarlo, hay que guardarlo y mirar los beneficios de hacer estas cosas. Pero hay algo, un detalle que yo durante toda mi historia desde que me convertí al Señor he visto. Personas que se convierten al Señor y entran en el primer amor. Y esa es una cosa tremenda, que la gente hace, digamos, sacrificio físico. Si el culto queda en el cerro de los 3 cruces allá arriba y está el sol caliente, la gente va, porque el amor que siente hacia Dios es grande. Pero al pasar los 20 años ya se ha apagado el amor, ya ha cambiado todo, porque hay un problema que aún sucede dentro de la congregación, y es que el corazón se va endureciendo hasta quedar totalmente endurecido. Y puede venir a la iglesia y el corazón lo tiene duro. Y en esta mañana nos vamos a concentrar en una persona específica y vamos a hablar del rey Saúl. Amén. Y dice que cuando Israel empezó a pedirle a Dios que quería un reino, quería un rey, porque Israel veía que todos los vecinos tenían reyes y ellos eran los únicos que no tenían rey físico. O sea, Dios era el rey de ellos. Amén. Para que se dé cuenta usted que del pueblo de Israel se cansó, endureció su corazón, ya no querían a Dios como rey, sino que querían ver a uno físico, porque ese es el problema de nosotros. Entonces Dios, ay Dios mío, por amor eterno, Dios vino y dijo: voy a tener que coger un rey. Y de la familia de Sib, que es el padre de Saúl, resulta que se le perdieron unas asnas. Hacer un resumen de la historia. Y no encontraban las asnas. Y mandó: bueno, Saúl, ve a buscar donde la encuentre. Y eso, caminaron tierras y cruzaron montes y collados. Y el propósito de Dios era que llegaran a Sin, donde estaba el profeta Samuel. Amén. Y Dios le había dicho al profeta Samuel: hoy viene un varón de la familia de Cis, y ese es el que vas a ungir como rey de Israel. Imagínense. Ya Dios le había dicho al profeta Samuel. Y iba Saúl a buscar las asnas. Aquí le llamamos las burras, los burros. Y él iba y no sabía a lo que se iba a encontrar. Y cuando lo ve Samuel, este es. Y lo llamó y lo escogió y le dijo: hoy hay un evento aquí,
estás invitado, era para enredarlo ahí, para tenerlo ahí. Y se quedó un día y empezó Dios a declararle a Saúl. Pam, pam, pam. Y le dijo, ahora que salgas, se va a cumplir esta palabra, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y vas a profetizar entre los profetas. Y se cumplió esa palabra. Amén. Y lo ungió como rey. Y cuando llegó allá, listo, lo coronaron y tal. Pero hubo un problema. Nos vamos a concentrar en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Y aconteció luego que al volverse él la espalda para apartarse de Samuel el profeta, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando ya se fue, automáticamente Dios le mudó el corazón. Amén. Y me preguntaba, Señor, pero si me mudó el corazón. Yo duré 3 días haciendo una pregunta, Señor, muéstrame, porque estaba confundido. No crea que uno entra en confusión. Pero si le cambiaste el corazón, le mudaste el corazón, y él va a salir ahora con él. Y como la diferencia de David, que tuvo un corazón conforme al de Dios, y yo confundido, hermano. Y ahora, porque allá los hermanos van a también con la duda. Estaba, Señor, pero ¿por qué era tú de esa manera si tú le mudaste el corazón? Y es eso lo que le expliqué en el momento. Llegamos al Señor, Él con su espíritu nos muda el corazón. Pero viene una transición, que ahí es donde la puerta tuerce el rabo. Y fíjese, en la antigüedad todavía el Espíritu Santo no se derramaba, porque la promesa fue después que Cristo murió, resucitó, y Él fue el que dio la promesa, porque es necesario que yo me vaya, porque vendrá el Consolador y Él nos bautizará con su Espíritu, con un fuego. Y después estaban reunidos los apóstoles el día de Pentecostés, y vino el Espíritu Santo, y ahí fue donde se descendió el Espíritu Santo, de una manera que todo el que acepta a Cristo automáticamente recibe el Espíritu por promesa. Usted acepta a Cristo, una vez es sellado con el Espíritu Santo. Pero en la antigüedad no. En la antigüedad era un privilegio. En la antigüedad, para poder recibir el Espíritu, tenía que ser ungido a través de un profeta. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Cuando dice que mudó su corazón, fue que el profeta oró y vino el Espíritu Santo y le dio la capacidad para poder sobrellevar la transición y poder llevar el trabajo para poder cambiar su corazón. El problema del cristiano, cuando llegamos a Cristo, Él nos da el Espíritu Santo. El problema es que nosotros no dejamos que el Espíritu Santo continúe trabajando en nuestras vidas, y Él se queda apagado o rinconado. Y por eso no hay crecimiento espiritual. Y por eso es que se endurece el corazón. Saúl se le endureció el corazón, fue por eso. Porque él no siguió avivando el Espíritu Santo que le había llegado en su vida a través del profeta Samuel. Amén. Nosotros no podemos vivir sin el Espíritu de Dios. Así es. Y el papel del cristiano es avivar el Espíritu Santo cada momento. Amén. Cada instante. Y le dijo Jehová a Saúl: ve allá, mata al rey de allá, sirio, córtale la cabeza y destruye todo. ¿Y qué hizo él? No escuchó el Espíritu de Dios, sino que hizo lo que él le dio la gana.
Cuando nosotros en el caminar del Evangelio no dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Que todavía somos nosotros los que tomamos la decisión de todas esas embarradas que se cometen en nuestra vida. Y después, ay Dios mío, ¿yo por qué hice esto? Así es. Porque no dejamos que el Espíritu de Dios continúe fluyendo en nuestras vidas a través de su Espíritu. Así Y yo entendí enseguida, gracias Señor, porque eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl tenía el privilegio en su corazón de tener el Espíritu de Dios, de decirle: no lo hagas. Porque cuando él tomó la decisión en su corazón de dejar vivo al rey, su enemigo, fue porque él tomó una decisión de él personal. Pero el Espíritu Santo estaba él hablándole: no lo vayas a hacer. Pero él miró allá las vacas, los chivos, y uy, no, esto es carne, esto es comida, no, ¿cómo? lo mejor. ¿Cómo yo voy a dejar, hermano? Mire esa vaca. Uy, Dios mío, tiene como 50 robas, padre, no, y con esta hambruna que hay. Mira el empleo que me salió, me van a dar 4 millones de pesos. Tengo que trabajar de domingo a domingo sin descanso alguno, hermano. Tengo que trabajar 15 horas diarias. Oye, hermano, usted que de hierro se muere espiritualmente. Así es. No le va a dar tiempo para orar, Para nada. porque va a llegar acabado del cansancio. Lo digo por experiencia. Joven, yo me metí a trabajar en un trabajo fuerte, salía de uno y entraba en otro y así. Y tuve una crisis espiritual, hermano. Y me acuerdo yo, hermano. ¿Cierto, hermano? Ya yo no quería saber nada de nada. Nada. Porque cuando se endurece el corazón, hermano, ni el sentimiento, Nada. así el Espíritu de Dios te diga: acuérdate cuando te bautizaste, nada. Yo recuerdo que allá iban los hermanitos con cartas, hacían así para invitarme a la iglesia, hermano. Y un día le dije: hermano, no venga, no pierda su tiempo. No voy a ir a la iglesia y punto. Los eché de allá de la casa. Porque era de tal manera el endurecimiento del corazón que hasta uno hace eso, hermano. Aún recién casado, hermano. Aquí vinieron hermanos, hicieron una reunión ahí, aquí en el patio, ¿se acuerdan? Y vino las hermanas más apreciadas, las que me aprecian. Hermanas, le agradezco por sus visitas, pero no. Ahí ve. Se endureció mi corazón. Porque dejé de buscar la fuente de vida, Amén. el Espíritu Santo. Hermano, cuando usted ya sienta, hermano, que usted va a la iglesia y ya no siente el Espíritu Santo, ya no aplaude como antes. Cuando usted sienta que ya no lloras como antes, hermano, eso es un termómetro de alerta para que usted se sacuda, se mueva. Así es. Grite si es posible. Usted no ve que ahora los psicólogos dicen allá: cuando estés estresado, grita, te vas para allá y grita, ¡ah!, para que te libere. Así es en el Señor. Y David hacía eso. Gritaba: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Esa era la oración de David. Y mire que tuvo un corazón igual al de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía cuando sentía, hermano, la sequedad en su vida. Aun cuando había pecado, sintió, hermano, la sequedad de sus huesos. Y fue allá a confesar el profeta a Natán. Y fue allá a embolatar al profeta, porque el profeta ya Dios le había dicho.
Y le dijo, no, una oveja así, ¿tú qué opinas? No, sí, hay que matarlo. Bueno, ese eres tú. Te comiste la oveja, mataste al esposo y la degolló. Y ahí es donde nace el Salmo 51, donde él se arrepiente y confiesa tu pecado. Señor, porque he pecado delante de ti, delante de tus ojos. Perdona mis pecados. Y se arrepintió desde el primer pecado que cometió desde su nacimiento, porque ahí mencionas hasta la mamá. Esa fue la actitud de David. En cambio, Saúl, diferente. El Espíritu Santo tenía que hablarle, ojo con lo que vas a hacer. Está atento a lo que Dios te dice a través del profeta. No, ese viejo ahí, esa hermana ahí que profetiza, es mentira. Los mártires, no, es puro cuento. Sí, Señor, cuando el corazón está endurecido así. Hizo lo que le da la gana. Se dejó llevar de lo que veían sus ojos. Hermano, cadenas, oro que tenían el botín. Y Dios le había dado una orden. Cuando Dios nos da una orden, nos hace un llamado, hermano, y nosotros no queremos. Hermano, yo le digo en el amor de Cristo, obedezca a Dios. A mí el Señor tuvo que meterme en el pez así como Jonás y me lo dijo, ¿cierto? Antes de meterme en el pez me lo dijo. En el pez. Y me tragó un pez bien fuerte, hermano. Gracias a Dios que me vomitó. Por eso yo le hablo con experiencia, hermano, porque yo pasé por un corazón endurecido. Le doy gracias a Dios porque hasta mi esposa iba a llevar el bulto, ya la ibas hasta dejar también. Porque cuando se endurece el corazón, hermano, hasta uno aborrece hasta su propia familia. ¿Cuál fue la falla? No haber estado atento a lo que el Espíritu de Dios le habla. Vea, estamos en un tiempo donde Dios te revela todo por sueños, por revelaciones. Vienes a los periodos de oración y Dios te habla. Amén. No cojas por ahí, no hagas ese negocio, no te metas por ahí, no te enredes con esa vecina que es bruja. Ay, pero es que está buena. Vas a ver lo que te va a pasar. Ay, pero es que ay. Terquedad. Y en esta mañana vamos a tratar unos puntos claves que provocó la dureza del corazón de Saúl. ¿Cómo era el corazón del rey David? Saúl era un hombre humilde, elegido por Dios para ser el primer rey de Israel. Su única misión era obedecer a Dios y no apartar su corazón de él. Sin embargo, con el tiempo el corazón de Saúl se volvió débil, duro, dividido y desobediente hacia Dios a medida que dejó de obedecer sus palabras. Lo oculto de Saúl en su corazón. Y este punto se titula Consecuencias de la dureza de corazón. Y una de las primeras cosas que hubo en el corazón de Saúl se llama la obstinación. ¿Qué es la obstinación? En el diccionario de la lengua española significa tenaz, empecinado, porfiado, terco, testarudo, tazudo, retobado, cabezudo o cabezón. En la lengua española. Oye, cabezón. No lo digo yo.
No me lo invento yo, lo dice el diccionario de la lengua española. Amén. Empecinado, porfiado y terco, hermano. Qué barbaridad. El Espíritu Santo no te metas por ahí. Y terco, hermano. Y la terquedad es un problema que a nosotros nos define. Y no es mentira. Y la obstinación es eso. Testarudos. Oye, ese hombre te va a traer problemas en tu vida. Esa mujer te va a traer problemas. Ya tú conoces a Dios, sabes cómo es la cosa. Tú quieres ser infeliz. Ay, no, es que él cuando habla o ella habla, le brillan esos ojos que me derriten el alma. Está bueno. Eres cierta. Corazón débil. Saúl vio esas ovejas grandes. Y sabe que las ovejas tienen una ubre grande. Estaba viendo era lo físico. Saúl nunca pudo entrar en la vida espiritual. Nunca tuvo un crecimiento espiritual porque no pudo entender, no pudo escuchar al Espíritu Santo. ¿Para qué nos habla el Espíritu Santo? Para meternos en esta unidad del Espíritu, como estamos nosotros, hermano. Cuando venimos a cada culto, ¿usted siente a Dios o no? Amén. Todos sentimos algo que nos hace vibrar el alma, que lloramos, que queremos danzar. Saúl nunca sintió eso, porque él no dejó fluir lo que Dios le había entregado a través del profeta Samuel. Tuvo el privilegio en aquella época de recibir el Espíritu Santo, porque eran pocos. Así es. Como ahora tenemos el privilegio, hermano, tenemos el Espíritu Santo. ¿O no es así? Amén. Te está hablando. Oye, no es por ahí. Y nosotros sí es por ahí. No te metas, sí me voy a meter. Y está fluyendo el Espíritu Santo. Y como Dios es caballero, tomaste la decisión. Bueno, cada quien tiene que ser responsable de sus actos, de sus decisiones. Ahí estará Dios en su misericordia para recibirte si vuelves con tu pata quebrada. Ahí estará Dios, pero Él te lo advierte a través del Espíritu Santo. Terco, hermano, y la terquedad, Dios tiene que hacernos libres de la terquedad. Amén. Es un fruto de la carne. Es así, oye amor, que el versículo, no Señor. Y por eso es necesario aprender esto. Porque nosotros en nuestra oración tenemos que orar, Señor, libérame, Dios mío, de la obstinación, de esa terquedad, Señor. Uy, es que es terco el hermano. No, hermano, no es así. Él sí es así. Y le está uno diciendo, hermano, pero la Biblia dice así. Mírelo aquí. No, porque yo esto, a mí me enseñaron que era así. ¿Quién te enseñó? Un libro que regalaron allá. Y ahí no hace nada el Espíritu de Dios, hermano. Porque es un corazón endurecido, Dios no lo va a tocar. Porque la decisión que tú tomes
quiere decir que tú eres el que mandas en él y Dios no. Cuando uno le da la autonomía a Dios, él fluye. Dios te dice, ves allá, ves lo otro, y uno va y uno siente ese fluir del Espíritu. Y Dios te dice en tu corazón, ora por la hermana, lleva una compra, esto, lo otro, y hay un fluir del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Y te dice el Espíritu Santo, llévale toda la compra a ese hermano que está pasando trabajo, que yo te la voy a multiplicar. Uy, ¿cómo? No, Señor, hay poder en Jesús. Pero si Dios te está hablando que te la va a multiplicar, sino que no escucha bien, y Dios, ese es el problema, que no escuchamos lo que Dios nos dice. ¿Cómo yo voy a quedar sin comida? No. Ella tiene unos hijos allá, ¿por qué no le compran a los hijos comida? Y empieza el corazón a cuestionar. No, Señor. De lo que el sudor de mi frente. Y el Espíritu hazlo. Y se acuesta a dormir en la noche, el Espíritu Dios le revela más y nada. Nada. Y resulta que el gobierno le tenía ya una indemnización de desplazado. Amén, amén. Y ya estaba a punto de salir. Como Dios es bueno. ¡Pum! Se cayó el proyecto. Se retuvo la plata. Ayer los que reparten la plata tuvieron que coger la plata para repartírselo a otro. Y se detuvo la bendición. Y aunque usted no crea, es así. Amén. Habla Jehová, sí, Señor. Y ese detalle lo he conocido de Dios. Cuando Él te abre el corazón, hermano, esté atento y obedezca. Un día lo hice, quedé sin comida. ¿Cierto, amor? Siempre lo digo. Una hermana que vive aquí. Y hasta el día de hoy no me ha faltado nada. Y yo podía decir, ay, yo puedo coger de lo que traen los hermanos. Nunca. No hay necesidad. Yo también coloco ahí. Y sé que nunca va a pasar eso. Amén, así es. Porque cuando yo aprendí eso, hermano, a escuchar a Dios cuando te habla, sé dadivoso. Ora por el hermano. Y Dios te indica a través de su espíritu. Hay que obedecer. Amén. ¿Qué es lo que dice el diccionario de la lengua española? Tenaz, empecinado, porfiado, terco, cabezón, retobado, cabezudo, hermano. Oye, hermano, no entendemos. Lo dice el diccionario de la lengua española. Porfiado, terco, testarudo, cabezón, el obstinado. Y esa es la barrera que encuentra el Espíritu de Dios en el corazón para él fluir y completar el trabajo que tiene que hacer dentro de nosotros. Por eso en la transición, desde el primer día que uno conoce a Dios, el problema está en no dejar fluir el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que el corazón se va endureciendo. En la Biblia, el significado de obstinado significa negarse y rendirse o soltarse, resistente. Y es tremendo porque el Espíritu de Dios es caballero. Él nos habla de una manera, pero nosotros estamos empersinados en una posición, y el deseo de mi corazón puede más,
que el Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Otro punto que fluyó en el corazón de Saúl, número 2, la envidia. Tremendo, man. Empezó Saúl a aborrecer a David. Y usted ve el hermano que Dios lo use, profecías, revelaciones, hermano, y empieza usted a sentir la envidia. Ah, pero el pastor lo mira, a mí no me mira. Y fíjese usted que yo tuve que salir de una iglesia porque hay ese problema. Una competencia, hermano. Cuando yo vi eso, no, aquí esto está grave. Y empecé a buscar iglesia. Un día fui a una iglesia y como yo toco, empecé a tocar. Me presentaron a los hermanos de los grupos musicales. Este hermano que viene por primera vez, que tal, y me vieron tocando piano, y automáticamente la envidia, hermano. Y el que tiene, el Espíritu de Dios me reveló aquí. No vine más nunca. ¿Qué voy a hacer yo? Poco gente envidiosa, hermano. Ahí lo que opera es el mismo corazón. Por eso usted aquí, hermano, si usted ve que en su corazón usted empieza a sentir, a aborrecer a su hermano, lo ve por la calle, uy, allá viene la profeta. No la voy a saludar. Dentro del corazón, hermano. Por eso Jesús de una vez dijo allá, el que en su corazón ya codiciare, o sea, dando referencia, ya en su corazón el que pensare, ya ha aborrecido a su hermano, ya lo mató, ya es un asesino. Por eso usted aquí en la iglesia, hermano, tiene que aprender, hermano, a apreciar, amar al hermano. Si siente usted eso, hermano, sacúdase las chancletas y saque eso de su corazón, porque eso es lo que está pasando hoy en día en las congregaciones. Y a causa de la envidia, muchos no van a entrar al reino de los cielos. No van a entrar porque aborrecen desde su corazón al hermano. Lo rechazan. Y es un problema. Y si nos vamos a la parte física, hermano, naturalmente la carne es envidiosa. Y uno tiene que aprender eso, hermano. Usted ve las mujeres cuando ven a otra mujer elegante, ya la miran de pies a cabeza para ver qué es lo que van a envidiar. Y la miran como, me lo voy a mandar a hacer yo también. El vestido de la pastora, de flores. Y naturalmente somos así. Y ahí la envidia empieza a hacer un trabajo de rechazo. Usted, hermano, aprenda aquí. Usted puede venir con el trajecito que Dios le ha regalado. Amén. Ay, yo no voy al culto porque no tengo ropa adecuada. ¿Cuál tiene? Que está tapando todo. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Pero aquí hay iglesias que hay en tacones. Porque la envidia en esas congregaciones ha activado algo que se llama la vanidad. Y camufladamente fluye la vanidad. Ah, la pastora ahora vino con ese. Ah, entonces el domingo también vengo también elegante. Y empieza, hermano, camufladamente una batalla de vanidad. Y una competencia de vanidad. Bueno, ahora yo el domingo vengo con un traje con un color fuerte, para que cuando entre a la puerta el color los ilumine a todos. Porque empieza una batalla en el corazón de envidia. Porque también quiere sobresalir o sobresaltar y no sentirse menos que otro. Y no es mentira, hermano. Compró carro.
¿Cuánto me tengo ahí de ahorro? 3 millones. ¿Será que me meto en un préstamo? Porque yo también tengo que sentirme bendecido. Tengo que sentirme estratificado. Extracto 7. Dentro de las congregaciones hay extractos. Y no es mentira. Y por eso la gente no va. Ay, en la iglesia de esos son los ricos. Porque no ve que hay un lugar donde puede ir a buscar a Dios. No. ¿Cómo fluye eso? A través de un corazón endurecido. Usted vaya a buscar a Dios, no importa que tenga una sola muda de ropa, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, dice que creció aún con su propia túnica. Las mismas chancleticas, hermano. La ropa creció con él, hermano. Y ahora nosotros tenemos 3 modas y que anda, ya me las puse todas 3. Y ahora la repetida, la miércoles. Te va a buscar el Señor, aquí no se va a mirar ropa, cuál trajo, cuál no trajo, hermano. Y le voy a dar una clave fundamental para vencer la envidia. Cuando usted empieza a mirar a una hermana así con envidia, analice el zapato que tiene. Y el domingo próximo tráigale los 2 zapatos, los 2 pares de zapatos que usted no se puede, y regáleselos. Para que vea que usted vence la envidia. Amén. Así es. La envidia te hace sentir que tienes que ser más que otro. Por eso yo tengo que resaltar. Irás a resaltar aquí, pero ya en el cielo no. Y mire lo que hay en la profundidad de nuestro corazón si se endurece o está endurecido. Porque cuando viene una moda, todo el mundo está en la moda. Y usted ve poco y va a entrar ahí, todo repetido. Los pantalones rotos, la misma. Uy. Porque fluye la envidia. Y mire el trabajo que hace la envidia. Profundo. David fue perseguido por Saúl a causa de la envidia. Provocó, hermano, persecución. ¿Qué tenía que ver David con eso? Nada. Pero el aborrecimiento es tan fuerte que miras hasta dónde llega esta capacidad de la envidia y de todo esto, de llegar a aborrecer hasta tu propio prójimo. Y viene la hermanita que siempre con su misma ropa, y cuando te vas solo en la calle, ay, te sientes como rara porque la hermana tiene el mismo vestido. Ay, es que la hermana huele como ácido. Hombre, tiene el pH del cuerpo ácido, hermano. Regalé una consulta con el doctor Samuel y le mandamos. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el problema? Que tú no lo puedes abrazar porque la hermana huele ácido. Abrácelo, cártelo, hermano. ¿Qué tiene que ver? Que tu nariz no puede oler olores. Cuando entras al baño, que ni tú mismo te puedes soportar. Sí sabe. Pero la hermana rechaza. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo vence usted la envidia? Así. Regalar una consulta y usted vencerá la envidia. ¿Cuánto vale el tratamiento? 200,000 pesos. Hermano, y no es mentira. Y nosotros no podemos caer en eso. Abrácelo, hermano. En la calle donde esté, hermano. Ay, hermano, viene todo lleno de pintura. ¿Qué? Hubo una época en mi tiempo que, no sé, llegó algo que, como las olas, es como las olas de mala información, y llegó un tiempo donde, que guerra espiritual, y que los demonios se transmiten a través de darse la mano. Hércules, ¿y eso para qué fue? Entonces ya todo el mundo saludaba, era así. O sea, no agarraba la mano, sino así.
Y en esa parte tú entrabas, en esa parte no tocaba. Mi hermana, que demonio va a entrar. Por eso. Que se le iba a los... No, los demonios no entran con las manos. Los demonios, si han salido de tu vida y te apartas y vuelves al pecado, ellos entran es a tu corazón, a tu mente, que hace un efecto físico, lógico, hermano. Por eso uno tiene que aprender esto, porque la envidia es una puerta para que entre un espíritu. Y ahora vamos a hablar, porque a través de esto fue que entró un espíritu en Saúl, que lo perseguía. Ay, tenían que venir a cantar canciones para poder sentirse en paz. Porque cuando todo esto abunda en nuestro corazón, la envidia, la obstinación, hermano, el corazón está cargado y uno siente, hermano, la presencia del diablo en uno, hermano, que lo atormenta. ¿Por qué Dios tiene que venir y libertar nuestra vida de todo esto? Porque el diablo nos viene a atormentar a través de estas puertas. Por eso es que hay que libertar el corazón duro. ¿Se da cuenta? Y no es invento. ¿Por qué Saúl rechazó a David? Saúl despreciaba a David. Sentía que le había arrebatado lo que originalmente era suyo. Sentía celo, amargura y odio hacia alguien que tenía una unción diferente a la suya. Por eso nosotros como iglesia de Cristo, que cogemos el ejemplo de Cristo, es vivir en unidad. Ay, el hermano ya no viene, vamos a hablar con él, hermano, ¿y por qué no has venido? No, hermano, ¿qué tal? ¿Qué el trabajo? ¿Qué tal? Y otra vez, hermano, ¿y qué pasa? No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y ahora en el Espíritu sabe que ya. Bueno, ora por él, hay que seguir orando por él. Pero ya uno siente en el Espíritu que el hermano ya está alejado y que no quiere saber nada con Dios. Y uno no puede hacer nada porque cuando se endurece el corazón, hermano, que si no escuchan al Espíritu Santo que está al lado de ellos, menos al pastor. Entonces uno nada más se queda orando que Dios tenga misericordia, lo guarde. Amén. Amén. Hermandad, la unidad de la iglesia no tiene que estar en unidad. En la unidad. Cuando usted aprende a estar en unidad como iglesia, hermano, ahí Dios fluye. Es una cosa hermosa. Miren lo que sucedió allá. Vamos a orar por la hermana Nancy en el grupo y todo el mundo oró. Y después la respuesta fue enseguida. Que la hermana Nancy se levantó el día. Ya la hermana Nancy se siente bien, ¿cierto? Tú debes de entender que si tú vienes al Señor y estás en Él, y uno de los propósitos de Él es transformar nuestro corazón, transformar nuestro carácter. Y que si tú pasas de una prueba a otra prueba y tú dices, pero ¿por qué tanta prueba? ¿Por qué tantos problemas? Ay, yo salgo de uno y entro en otra. Porque Dios ahí te está transformando tu corazón. De una forma que tú no puedes entenderlo. Pero más tarde eso dará un fruto que tú vas a aprender a detallar y a conocer a tu Dios. Porque lo bonito es conocer a Dios personalmente, es así. A través de mis experiencias, a través del problema, a través de la enfermedad, a través de la dificultad, así es que aprendo yo. Amén. Y Dios me enseña a transformar mi corazón. No escuchar, ay, el milagro del hermano, ay, me quedé ahí. No, yo también tengo que ser partícipe de esa transformación de mi ser. Amén. Aleluya. Romanos capítulo 2, versículo 5, si alguien lo encontró puede leerlo. ¿Entramos más a la profundidad del corazón, hermano? Amén. ¿O nos quedamos ahí? Romanos capítulo ¿qué, hermano? Romanos 2, 5. Ay, hermano, ya tengo hambre ya. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Bueno, vamos a terminar con esto. Amén. Léalo, hermano. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa es la razón de examinar el corazón. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tremendo. Entienda esto. Oye, pero ¿por qué él siempre habla de eso, de que el corazón, que la dureza? Porque Cristo viene, hermano. Amén. Y Dios va a juzgar de nuestros corazones. Dios no va a juzgar el pie, la uña, el uñero, no. El corazón. Donde reposan nuestras emociones, nuestros pensamientos, sentimientos. Y el que tiene el corazón endurecido, aún teniendo el Espíritu Santo, la de papayita, que te habla, que te induce, que te guía, y tú no le prestas atención ni nada, no quiero nada, yo ahora quiero hacer lo que yo quiero, estás atesorando ira. ¿Y cuál es la ira, hermano? Juicio de Dios. El juicio. No es juicio, sino que nada más el hecho de Dios no tener una referencia en el cielo de Dios, ya eso es el juicio para uno, hermano. Que ni siquiera, hermano, Dios pueda decir, no, yo no lo conozco. Y eso es tremendo. Por eso debemos de tener un corazón amplio cuando el Espíritu Santo nos habla. Ves a la iglesia, mira que allá te aprecian y nada. Cuando vinieron los hermanos aquí a hacer a mí, el Espíritu se me hablaba, oye, mira el gesto que hicieron, ves, pero estaba endurecido. Yo eché a todos los hermanos, no vayas, no pierdan el tiempo, ya ya está bueno. Y el Espíritu después me hablaba, pero el corazón cuando está endurecido, hermano, uno rechaza al Espíritu Santo. Y eso es pecado. Y el día que te venga lo que venga, ¿cómo tú descaradamente le vas a decir al Espíritu Santo que te ayude hoy? Si has atesorado, has hecho que venga ira contra ti. Y cuando hablamos de ira, no solamente que la enfermedad, muchas cosas. Ya no fluye Dios a tu favor. Ya el cielo no fluye a favor de nosotros por no haber captado a lo que Dios nos está diciendo a través de su Espíritu Santo. Amén. Y volvemos a la unidad del pueblo de Dios. La unidad entre hermanos. Dice el libro de Corintios capítulo 1, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermano, yo no voy a ir culto porque nada más tengo el suétercito este. No, hermano. Aquí véngalo con lo que Dios le ha dado. Con los mismos zapatos. Vea, hermano, yo soy una persona que estos vinieron de Temu, los pedí hace un mes. Y hasta que no se acaben, no me los quito. Yo soy así. Hasta que ya no sienta que están planchudos, así abiertos, no me los quito. La misma ropa, yo no, nada. A mí Dios me trabajó tanto en el corazón, hermano, que usted nunca me ha visto ni un reloj, ni un anillo, nunca. O sea, de todo eso yo fui. Dios me enseñó a hacerme libre de todo eso. Amén. Y hay gente que para poder impactar tiene que ponerse un anillo en más hueso, porque si no, no alumbra. El anillón allá, hermano, y comiendo arroz con huevo, hermano.
Teniendo la posibilidad, hermano, de comerte una buena tajada de una carne, chivo, cerdo, hermano. Gástese la plata, hermano, pero en esta comida. Usted no tiene vanidad, pero usted se sienta a comerse, hermano, una buena penca de carne, hermano, con bollo de yuca. Pero, hermano, hay gente que prefiere agradar más a otro con su vanidad y pasar trabajo de esto. Y después se enferman, hermano, que no pueden nivelar el azúcar. ¿Por qué? Porque se dedicaron a las cosas que no eran prioridad. Y ahora no se le controla el azúcar. ¿Ya para qué? Ya cuando la tienen 500, ¿para qué? Donde tuvo el tiempo de controlar, estaban allá tirando lujo, tirando anillos, tirando. Porque la salud es prioridad, hermano. Porque Dios nos hace libres. Y por eso yo le comparto esto, hermano. Para que el Dios que quiera irse de la iglesia, ay, no, lo que pasa es que allá, ya no, hermano. Aquí no vamos a entrar en esa rutina de vanidad, de que competencia de vestido, competencia de arete, y que no, nada de eso. Humildes como Cristo, sencillos como Cristo. Amén. Aquí lo que más vale es el fruto que hay en el Espíritu. Amén. Ese es el que Dios va a mirar, la referencia que Dios tiene de nosotros en el cielo. Amén. El crecimiento espiritual en humildad, en sencillez, hermano. Eso es lo que Dios va a mirar. Por eso en esta mañana, hermano, crezcamos en unidad. Romanos 12, del 4 al 5 dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los mismos tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos a los otros. Amén. Y dice Efesios 4, de 2 al 3: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados con amor los unos a los otros. Imagina, soportados. ¿Saben? En la iglesia no va a faltar el hermano que viene sometido a un sistema que ay, es que el hermano siempre sale con sus cuentos. Hay que amarlo, soportarlo. Ay, es que ese hermano es grosero. Todavía Dios ha hecho un trabajo ahí, oremos por eso. Soportar, hermano. Porque cada quien tiene su proceso. Y ya le dejo hablar, hermano. No, ya le voy a hablar porque ese hermano es muy grosero. Ese día me dijo esto, ¿qué tal? ¿Qué dice aquí Efesios? Soportaos con amor los unos a los otros. ¿Quién lo enseña? Pablo a los Efesios. En resumen, la Biblia enseña que la unidad entre hermanos es un mandato divino. Entiéndalo, divino, espiritual. Cuando yo soporto a mi hermano, tengo que amarlo. Es un mandato espiritual. Amén. Aunque no me guste, pero tengo que amarlo. Porque si no lo rechazo, puede entrar no puede entrar y estoy aborreciendo a mi hermano. Dice que es un don de Dios y una fuente de bendición y poder, reflejando el amor y la gracia de Cristo y sus seguidores. Y es verdad. En la iglesia primitiva era eso, el amor, la fraternidad. Las ofrendas que recogieran ¿para quién? Para los huérfanos, para las viudas, para los gastos de las misiones. Y muchos hermanos vendieron propiedades para apoyar la causa. Y compartían. Todo lo tenían en común. Te ven aquí, hermano, no tengo comida hoy. Bueno, hermano, aquí ahí está la canasta del amor. Llévese una compra. Para eso es la canasta del amor. Hermana, tengo una circunstancia allá. Hermano, vamos a orar y vamos a ver en qué le podemos colaborar.
Ojo, en el cuerpo de Cristo, Amén. lo espiritual. Amén. Las necesidades de nosotros espirituales, apoyarnos los unos a los otros en oración. Amén. Amén. Seguimos tratando más, hermano. No, ya dije que iba a terminar. Bueno. Sigue la enseñanza del corazón más adelante. Porque Dios tiene que hacer un trabajo, hermano, en la iglesia de Cristo. Amén. Porque aquí todos queremos ir para el cielo y aquí no va a haber obstáculos, ni tampoco va a haber una mala enseñanza de no enseñarle lo verdadero al pueblo de Dios. Enseñarle la verdad. Porque la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud espiritual. Libre de todas esas ataduras que traemos de allá, de otras congregaciones, del mundo que todavía está ahí. Amén. Amén. La vamos a colocar sobre nuestros pies, aleluya.